es momento de someter a análisis lo que vive Colombia, lo que vive también la región, una paz no solamente importante para esa nación, sino para todo nuestro continente. Vamos a presentar entonces a nuestro invitado. Muy temprano acá en nuestra planta televisiva es el catedrático y analista político Libardo Orejuela. Señor Libardo, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Muy bien. Para iniciar, y a propósito de este primer acto que se tiene previsto en Cartagena de Indias, el reconocimiento a las Fuerzas Armadas por parte del presidente Juan Manuel Santos, ¿cómo ve ese proceso de reestructuración de las fuerzas del orden, de las Fuerzas Armadas en Colombia, post-acuerdo, post-conflicto y en el escenario, en la dimensión que para los colombianos significa la paz? Bueno, yo diría o haría dos consideraciones que me parece que son complementarias. La primera consideración es que esto evidencia lo que alguna vez sostuvimos. En La Habana hubo una doble negociación. De un lado, la negociación directa entre el gobierno del presidente Santos y la guerrilla de las FARC. Y de otro lado, la negociación simultánea que hacía el gobierno Santos con sus cercanos, sus amigos, sus componentes, sus aliados y aún sus oponentes legales. Y de otra parte, la negociación que hacía el secretariado de las FARC, su Estado Mayor, con las unidades de combate, las unidades móviles, los frentes de guerra, incluso sectores sociales que en la periferia de Colombia le brindaban apoyo social. Entonces Santos lo que está haciendo es otro protocolo adicional, un poco respondiendo a uno de los aliados y soporte de su guerra contra insurgentes. Esa es la simbología para mí del acto que está ocurriendo. Pero además, Santos de una manera habilidosa y razonada hace que el componente militar, que es fundamental, tome distancia de su viejo aliado político, que fue el expresidente Uribe. Uribe se apoyó particularmente en las Fuerzas Armadas, instó, varios de sus amigos instaron incluso casi que a una especie de desobediencia cuartelaria frente al gobierno Santos. Y me parece que el presidente Santos, de una forma audaz y astuta, está corriendo la cúpula militar hacia su centro político. Profesor, ¿acuerdos claros es lo que se ha alcanzado en La Habana? ¿Cómo catalogarlos? A ver, me parece que son acuerdos en gran parte claros, en otra parte son acuerdos un poquito confusos, difusos. Y les voy a poner un ejemplo concreto. El punto sobre el narcotráfico me parece que es un punto lleno de generalidades. Me parece que es un punto que es un poco difuso. Incluso hay expresiones en el acuerdo que están escritas que me llaman la atención. Cuando se habla de los sembrados de la droga prohibida, y yo pues que conozca, no sé en de qué momento se puede sembrar la cocaína. Yo creo que hace referencia a los cultivos cocaleros, pero no se puede focalizar el problema del narcotráfico en los sembrados cocaleros, porque es tanto como seguir la orientación de Washington histórica, según la cual el problema de las drogas está en la oferta y el problema de las drogas excluye la demanda. Cuando uno se da cuenta que la poderosa demanda que hay en los Estados Unidos de millones de adictos y de millones de consumidores parcialmente habituales responde a que en ese país y en esa cultura fragilizada fracasó un proyecto cultural de vida. Y este punto es un punto importante porque, a diferencia de la guerra salvadoreña, que enfrentó básicamente al farabundo Martí contra la oligarquía cafetera, o a la guerra guatemalteca, o a la guerra surafricana, o a la guerra del IRA contra la corona británica, a diferencia de esos procesos, la guerra en Colombia, de cierta manera, a veces perdió la nitidez de los actores, porque el narcotráfico atravesó varios de los actores de la vida militar, política y social de los colombianos. Es decir, es un punto que hay que subrayar, y creo que en ese punto hay aspectos que son un poco difusos. El asunto de la tierra también me parece que hay que saberlo asumir, porque en Colombia se despojan 7 millones de hectáreas de manera violenta. El fondo de tierras habla de recuperar en 10 años 3 millones de hectáreas, algo así como el 40 y pico por ciento, a 10 años. La pregunta es, de los 3 millones de hectáreas, solamente la mitad, 1,5 millones, es proceso de recuperación.
Lo otro es titulación de baldíos, etcétera, etcétera. Entonces, si usted hace un cálculo matemático elemental y dice, si 1,5 millones se van a resolver en su recuperación en 10 años, ¿qué va a ocurrir para recuperar en tiempos los otros 5.5 millones de hectáreas? De modo que ese es otro asunto que hay que saber subrayar, porque en Colombia históricamente, como tantas veces lo hemos reiterado, los señores de la tierra han sido los señores de la guerra. Así se recorre todo el siglo XIX con las innumerables guerras civiles de orden regional, de orden local, de orden provincial y las guerras civiles de orden nacional. Seguimos con Libardo Orejuela, catedrático y analista político. Profesor, hablando de esos acuerdos alcanzados en La Habana, Cuba, hoy refrendados de manera definitiva, donde se firma la paz, preguntarle entonces, vemos dos posiciones distintas en esa nación. ¿Será que se oponen a la paz o se opondrán a esos acuerdos? ¿Cómo lo ve? A ver, hay que distinguir que lo que se suscribió en La Habana y se está protocolizando hoy en Cartagena de Indias es más que un acuerdo de paz, un acuerdo de fin de la guerra. Ese acuerdo de fin de la guerra va a mover las voluntades de los guerreros hacia el mundo pacífico de la política. La paz es lo que se va a abrir en la fase de los posacuerdos, en la era posbélica, en la posguerra, en lo que para mí equivocadamente llaman tirios y troyanos, Montescos y Capuletos el posconflicto, y que tiene el peligro de ofertar una feria de ilusiones que, Dios libre, a Colombia no termine en una feria de frustraciones. Entonces, quienes se están oponiendo focalizadamente al fin de la guerra en Colombia, pero con la profunda equivocación de que han planteado que ellos se oponen a este proceso de La Habana, planteando la posibilidad de una renegociación con la guerrilla. Y la guerrilla ha afirmado que no habrá renegociación en el caso hipotético de que él no ganara. Es decir, es como el novio que asegura que va a recuperar a su perdida novia cuando su perdida novia le está aseverando que no volverá al camino con él. De modo pues que el peligro está en ese tipo de contradicciones. El sector político que se opone al acuerdo del fin de la guerra en La Habana negó durante una década que en Colombia existiera un conflicto militar interno. Y termina aceptando que hay un conflicto militar interno cuando dice que su intención es renegociar el acuerdo de La Habana. Por supuesto, quien se oponga al fin de la guerra en Colombia, quien se oponga a cercenar el potro violento de la muerte militarista, se está oponiendo, por razón obvia, se está oponiendo al proceso de construcción de paz, que es un proceso posterior y que está atravesado por las profundas reformas que tendrán que hacerse en Colombia. Ahora, una profunda convergencia para los colombianos desde el punto de vista social, el poder económico, el poder popular, sobre todo luego de esta suscripción del acuerdo de paz. ¿Cómo ve usted ese proceso desde el punto de vista también jurídico, el resarcimiento de las víctimas y todos estos escenarios que se abren luego de que se perciba de una vez por todas la paz en Colombia? Bueno, me parece que la parte que sí creo que es muy clara en los acuerdos de La Habana es toda la orfebrería jurídica, todo ese tecnicismo, que en primer lugar va a garantizar que no habrá impunidad en este proceso. Fueron 4 años de arduas discusiones, se regateó en la mesa y finalmente se acordó por principios en la mesa. No habrá impunidad en Colombia. Para aquellos que hablan de impunidad en Colombia, que es la mercancía de contrabando que se ha metido para oponerse a la decisión del sí en el plebiscito del 2 de octubre, habrá que decirles el siguiente. Colombia sí ha sido un país de impunidades. Basta decir que figuras de la violencia popular en Colombia, como el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, murió cerca de Coveñas sin que tuviera una sola decisión judicial en su contra. Basta decir que don Víctor Carranza, que transitó la frontera entre el negocio ilegal de esmeraldas y el negocio ilegal de las drogas prohibidas, también murió sin una condena judicial. Basta decir que el Congreso de Colombia en su momento
aprobó, óigase bien, un reconocimiento con placa y todo a don Justo Perafán, uno de los más poderosos narcotraficantes del sur de Colombia. Basta decir que en el municipio de Puerto Boyacá, el Consejo Municipal de dicho municipio aprobó llamar casi que la cuadra o la calle principal del pueblo con el nombre de Henry de Jesús Pérez, que fue el primer comandante de la llamada Autodefensa de Colombia al servicio de don Pablo Escobar Gaviria. Basta decir, lo recordamos muchos colombianos, que el Congreso de Colombia en su otro momento recibió como si fuesen héroes de guerra a los comandantes paramilitares Ernesto Báez, Salvatore Mancuso y compañía, con el himno nacional de fondo. Esa fue la oportunidad donde Salvatore Mancuso afirma que el 33% del legislativo estaba en sus manos. Basta decir que en Colombia, en el histórico proceso 8000, habían 43.250 cheques para investigar, y creo que la investigación no pasó de 15 cheques. Esa es la montaña de impunidades. Aquí, en la parte de la técnica jurídica, creo que no va a haber impunidades. Incluso los autores de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, el crimen del genocidio y en la eventualidad el crimen contra la paz, van a ser juzgados como tienen que ser juzgados, por supuesto, con una justicia de transición temporal, que es la justicia que va a asegurar el paso de la guerra a un tránsito posible al paso de la paz. Pero eso no incluye exclusivamente, como algunos lo pretenden, a los actores guerrilleros. Incluyen a todos los actores que son responsables en Colombia de la guerra y del seriado de violencias que está articulado con la guerra. Y en eso están miembros de la CUP de las Fuerzas Armadas de Colombia, empresarios colombianos, incluso periodistas colombianos y personas de expresiones distintas en esta confrontación violenta que en su última fase ha sacudido el país en los postreros 52 años. Profesor, estamos exactamente a 7 días del desarrollo del plebiscito, el 2 de octubre, donde los colombianos tendrán esa gran responsabilidad de refrendar o no los acuerdos alcanzados en La Habana, Cuba. Por eso quiero preguntarle, en medio de esta reacia campaña que ha cobrado más fuerza, pese a que las encuestas dan un amplio margen prácticamente al sí, preguntarle entonces otro tema que maneja esa campaña del no, no solamente es el hecho de la impunidad, sino también el narcoterrorismo. Preguntarle entonces, ¿quiénes hacen narcoterrorismo en Colombia? El narcoterrorismo en Colombia y su sola expresión la componen dos grandes varas: el narcotráfico y el terrorismo. El narcoterrorismo en Colombia es una expresión muy asignada a lo que hizo inicialmente el cártel de Medellín, que fue llevar el seriado de la violencia y cierta especie de guerra a nombre de los extravitables a los cascos urbanos de Colombia, para intentar doblegar en su favor la opinión pública asustada y también intentar doblegar al Estado colombiano y a su expresión cimera, que era el gobierno del momento. Ese es, en concreto, el narcoterrorismo. Los otros son actores armados de una guerra irregular, algunos de los cuales utilizaron, óigase bien, el tráfico ilegal de sustancias bajo la modalidad de impuesto al gramaje, incluso también bajo la modalidad de la construcción de algunas cocinas, para alimentar con eso la economía de una guerra irregular. Porque la guerra es eso, la guerra es ilegalidad absoluta. La guerra es, como diría un pensador europeo, un escenario terrible donde se vence sobre miles de muertos. La guerra es esa cosa escabrosa que ocurrió en Colombia, o que ha ocurrido en Colombia, que en su última fase ha dejado 100.000 minas antipersonas enterradas, 23.000 aproximadamente de secuestrados, 25.000 aproximadamente, según la Comisión Andina de Juristas, en su versión capítulo de Colombia, de desaparecidos forzosos, más de 5 millones de desplazados, 7 millones aproximadamente de hectáreas de las mejores tierras cultivables expropiadas violentamente, incluyendo que parece que uno de los expropiadores fue un expresidente de la Honorable Corte Constitucional de Colombia. Ha dejado decenas de heridos, mutilados por doquier, una guerra absolutamente barbarizada. Y una cosa que más que simbólica es muy real: se banalizó el mal, se banalizó la perversidad, se banalizó la muerte violenta. Eso particularmente
es lo que intentamos es sacar, desplazar, quitar, cercenar, para decirlo con una palabra gruesa de la guerra, matar a los colombianos. Acabar esta guerra. Solamente acabando esta guerra estamos planteando la antesala para meternos en el debate más complicado que hay, en donde para mí se van a realinderar las fuerzas. Ahí sí vamos a ver cómo la contradicción va a ser entre actores distintos, porque la construcción de la paz significa variar la arquitectura política de Colombia, con su punta del iceberg, que es la arquitectura electoral del país. Variar el modelo de la economía, no en términos ideopolíticos, sino en términos, digámoslo así, funcionales, en su finalidad. Vamos a seguir teniendo, por Dios, unas personas al servicio de la economía.